Ya hemos visto que pedimos perdón, oramos por los demás, nuestra oración es escuchada. También hemos visto que eso no es opcional. Como sacerdotes de Cristo, no es opcional interceder por los demás. Es un compromiso, es una responsabilidad, es algo que le agrada a Dios. Pero ahí, en todo esto que hemos mencionado, falta lo más importante. Vamos a ver Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. Y dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El elemento fundamental, lo que se necesita en toda intercesión, es la presencia y actuación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la intercesión no es posible, no es efectiva, no es útil, mejor dicho, no sirve para nada. Es el Espíritu Santo el que fundamentalmente organiza nuestra intercesión, el que traduce nuestra intercesión. Y entonces, fíjense que ahí Pablo en Romanos nos describe una situación que es muy frecuente. O sea, listo, se necesita el Espíritu Santo, pero ¿cómo intercedo apropiadamente? Esta es una pregunta que nos hacemos a diario los cristianos. Es muy frecuente. ¿Cómo intercedo apropiadamente? ¿Qué palabras utilizo para que mi oración y mi intercesión sean efectivas? ¿El diccionario de la Real Academia? ¿Será el diccionario panhispánico de dudas? ¿Será el pequeño Larousse ilustrado? Ninguno. ¿Cómo pido como conviene? ¡Oh Señor inmenso, terrible y poderoso! ¿Será así? ¿Cómo pedir apropiadamente? ¿Cómo interceder como conviene? ¿Ven la respuesta de Pablo ahí? No lo sabemos. O sea, Pablo no tenía ni idea qué era lo apropiado y qué era lo conveniente. Ninguno de los apóstoles sabía cómo era apropiado y conveniente el tema, las palabras, los términos, el tono. ¡Oh Señor! No. Entonces lo que dice Pablo es: no tenemos ni idea, no lo sabemos. No hay una fórmula matemática que me diga, mire, se intercede así, asá, y funcionó. 10 minutos de oración 3 veces al día, dosificado la primera semana, después 15 minutos y le funcionó. En 3 semanas tiene el carro nuevo. 20 minutos de oración con las palabras amén, gracias y aleluya durante 2 semanas y está sano y se le quitó el cáncer. Eso no existe. No existe. No hay un protocolo. No hay una fórmula. No hay palabras clave que funcionen. Ay, si yo digo 5 veces gracias y 3 veces aleluya, más 2 veces gloria a Dios, ahí funcionó. No. No hay fórmula, ni palabras clave, ni protocolo que nos diga cómo interceder y cómo orar. El efecto de la intercesión, el resultado de la intercesión se da única y exclusivamente por la participación activa del Espíritu Santo. Él intercede por nosotros. Porque es que cuando nosotros comenzamos a interceder, necesitamos al intercesor. ¿Y qué hace ese intercesor?
Él traduce el dolor, la angustia. Él traduce el sufrimiento. Traduce las palabras que estamos queriendo darle, decirle, comunicarle a Dios. El Espíritu Santo coge y ajusta el asunto. Él endereza la comunicación. Hace la comunicación y la traslada, la comunica ante Dios. Y dice, con gemidos indecibles. Lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Así es que el Espíritu Santo traslada nuestra intercesión ante el Señor y traslada nuestras oraciones ante el Señor. Porque muchas veces lo que sentimos, muchas veces lo que queremos decir es indescriptible. No hay palabras, no hay sinónimos que puedan expresar y abarcar todo lo que estamos sintiendo o lo que estamos necesitando. Pero el Espíritu Santo sí conoce eso. Y son gemidos indecibles. Lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Miren, Dios conoce nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Sí, claro. Ok. Sabe lo que queremos decir. Él conoce perfectamente qué es lo que queremos decir. Así no tengamos el lenguaje ni del 10% para explicarlo. Él sí lo entiende. Eso que ni siquiera sabemos expresar, Dios ya lo tiene claro. Dios ya sabe qué es lo que estamos queriendo pedir o necesitando o queriendo transmitir para interceder por otros. Dios ya lo tiene claro. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, que lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Dios sabe y conoce perfectamente y entiende perfectamente eso que no tenemos palabras para describir. Dios sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu Santo ruega a Dios y los ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Esto es muy importante. No solo la traducción. No es que el Espíritu Santo llegue y dice, bueno, yo traduzco y le paso la carta como si fuera un secretario. ¡No! Es mucho más. El Espíritu Santo ajusta los planes de Dios con lo que estamos pidiendo y los lleva ante Él. Por eso su intercesión es completa y absolutamente efectiva. Si el niño de 4 años le está pidiendo un carro Porsche 911, por decir algo a Dios, y se lo está pidiendo con toda la fe, el Espíritu Santo dice, bueno, de acuerdo a los planes, este muchacho va a tener ese Porsche a los 35 años cuando sea un profesional exitoso, sí, pero va a tener su Porsche. Porque lo ajusta a los planes que Dios tiene. Ojo, es un corrector de fondo, no de estilo. El Espíritu Santo no pone las palabras más bonitas para que le gusten más a Dios. El Espíritu Santo lo que hace es organizar esto de acuerdo a la voluntad de Dios, al plan que Dios tiene para esa persona. Y como en esta parte, en este pedacito de vida, de acuerdo al plan de Dios, esta persona debe hacer tal cosa, entonces esta oración la vamos a ajustar de acuerdo a ese plan que Dios tiene para él o para ella. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tremendo trabajo. Tremendo trabajo. ¿Y nuestro trabajo cuál es? Poner ante Dios las peticiones, las necesidades de otros. A ver, o sea, por lo menos hagámoslo, ¿no? O sea, somos sacerdotes, tenemos un compromiso y ni siquiera lo hacemos. Muchas veces mentimos cuando decimos voy a orar por usted. Hay que hacerlo, porque esa es nuestra parte, la parte difícil,
La parte complicada está en manos de Dios. El Espíritu Santo traduciendo, organizando, cuadrando con el plan, llevándoselo a Dios y Dios respondiendo. Nosotros no tenemos que dar garantía de nada, nosotros no tenemos que responder, nosotros no tenemos que traducir, nosotros no tenemos que pensar en las palabras especiales ni en las palabras clave. No, nosotros no lo sabemos. Nosotros ponemos ante Dios eso, por lo que a esa persona o esa necesidad por la que estamos intercediendo. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué el Espíritu Santo lo ajusta? ¿Por qué el Espíritu Santo ajusta ese mensaje? Lo organiza, lo traduce. Para que sea entendible a Dios. Para que sea efectivo. Ah. Por eso lo ajusta. Porque sin el Espíritu Santo sería muy difícil. Nosotros no conocemos cuál es el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Y entonces, si no conocemos eso, ¿cómo vamos a ajustar la petición al plan? Si no conocemos el plan de Dios para nosotros, imagínense cómo lo vamos a conocer sobre los demás. Por eso, la petición es aceptada y empieza la acción sobrenatural. Empiezan las respuestas tremendas, abrumadoras que Dios da. ¿Por qué? Porque la petición fue traducida, fue llevada por el Espíritu Santo. Esa es una pregunta tremendamente válida. ¿Por quién intercedemos? Entonces nos piden oración. Y hay situaciones muy angustiantes alrededor. Hay problemas que superan nuestras fuerzas y las fuerzas de mucha gente, de la gente que nos rodea. Hay dolores profundos, incomprensibles en su dimensión. Y entonces, ¿por quién podemos orar? Vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hecho fundamental número 1, orar por todos los hombres. Rogar, orar, pedir y dar gracias por todos los hombres. Por todos, incluso por el más malo. Nosotros hacemos la oración ante nuestro Señor. El Espíritu Santo sabe qué es lo que comunica ante Dios. Esa es nuestra misión de intercesión. El Espíritu Santo, como sabe qué es lo que comunica, va y lo lleva. Y Dios decide de acuerdo a su plan. Incluso hay que orar por los gobernantes, por los buenos y también por los pésimos gobernantes. Amigos en Estados Unidos, oren por Barack Obama. Amigos en Argentina, oren por Cristina. En Uruguay, oren por Mujica. En el Perú, oren por Ollanta. En Venezuela, oren por Nicolás Maduro. Fíjense que no dice que los buenos, que ahora hay que orar por los buenos gobernantes y hay que dejar de lado los pésimos gobernantes. No, Dios dice, oren por los gobernantes, porque Él sabe que hay que hacer, que se traduce, y Dios es el que determina el futuro de esos gobernantes, si cumplieron o si no. Incluso, hermanos colombianos, oren por Juan Manuel Santos. Así, más de la mitad, según la última encuesta, no estén de acuerdo, oren por Juan Manuel Santos. Incluso por él hay que orar. Bogotanos, oren por Gustavo Petro.
Hay que orar por él. Y mucho. Con todo entusiasmo hay que orar por Santos y por Petro. Porque eso es lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que cumplir lo que Dios quiere. No lo que nosotros, nuestra visión del mundo, nuestra visión ante los hechos reales, ante los pésimos gobiernos, ante los desastres que ocasionan estos personajes, nosotros no tenemos la facultad de decir, oramos o no oramos por él. Nosotros obedecemos a Dios antes que a las circunstancias, a los hombres y a nuestras percepciones. Por eso, oremos por nuestros gobernantes. ¿Para qué orar por un gobernante? Dios ahí mismo responde, para vivir en paz y en tranquilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a pedirle a Dios, que ilumine a esos gobernantes, incluso a esos pésimos gobernantes. Vamos a pedirle para que su gobierno, sus acciones, se encaminen a la paz y a la tranquilidad de sus pueblos. Concentrémonos en esa intercesión. Pido por Gustavo Petro para vivir en paz y tranquilos. Amén. Pido por Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, para vivir en paz y tranquilos. Amén. Pido por Nicolás Maduro, amén, para vivir en paz y tranquilos. Amén. Que Dios ablande sus corazones, que retire la soberbia, la estupidez, el orgullo de estas vidas, que actúen para beneficiar a su gente, no para perjudicarla y esclavizarla. Señor, te pido por Juan Manuel Santos, para que retires toda la soberbia, la estupidez y el orgullo de su corazón. Amén. Eso es válido. El Espíritu Santo sabe cómo lo traduce allá, ¿no es cierto? Yo digo lo que estoy sintiendo. Pero ojo, importante, no solo por los gobernantes. Hay que orar por todos los hombres. ¿Por qué? Porque eso le agrada a Dios. Y nosotros somos obedientes a Dios. Y todo cristiano debe orar por sus gobernantes y por todos los hombres, porque esa es una decisión y es una orden. Y es un privilegio que Dios nos ha dado, orar por todos los hombres, incluso por los gobernantes. Finalmente, no podemos perder de vista algo fundamental. Si oramos por todos los hombres, oramos por nuestros enemigos. Y eso no es fácil. Miren que ese detalle se enfrenta a nuestra vanidad, a nuestro orgullo, a nuestra, entre comillas, dignidad. ¿Cómo voy a orar por aquel que me hizo tanto mal? ¿Cómo voy a orar? Orando, porque es que eso es lo que Dios quiere y estamos aquí para obedecer a Dios, a nuestro Señor. Hay que vencer el orgullo, los resentimientos. Pero si oráramos solo por nuestros amigos, solo por los que nos caen bien, solo por los que nos hablan lindo, pues entonces ¿cuál sería la valentía? Ahí no habría valentía. Nosotros somos valientes cuando obedecemos la voluntad de Dios pese a nuestros sentimientos. Yo sé que para más de la mitad de los colombianos no es fácil orar por Juan Manuel Santos, pero obedecemos a Dios y oramos por Juan Manuel Santos. Yo sé que para más de la mitad de los argentinos no es fácil orar por Cristina Fernández, pero obedecemos la voluntad de Dios y oramos por ella. La intercesión entonces, fíjense que es un reto tremendo. ¿Oro por el tipo que quería retarme a que peleara con él cuando se me atravesó en la bicicleta? Sí. Y cuesta. Y es difícil. Y como que en ese momento, ese programa donde hacen manualidades con pasta resulta sumamente interesante. Y el partido del pony fútbol, donde están unos niños de 8, 9, 10 años jugando,
emocionantísimo, mejor que la final de la Copa Mundo. O sea, comienzan a aparecer una serie de cosas como excusas para no orar por el enemigo. Pero la intercesión es un compromiso y es un reto tremendo. Dios busca intercesores. En los peores momentos, intercesores. ¿Quién va a interceder? ¿Quién va a interceder por los malos? Porque todo el mundo intercede por los buenos. Eso es fácil. Yo creo que era fácil orar por Sor Teresa de Calcuta. Era fácil orar por X o Y persona muy buena, muy santa. Pero, ¿quién ora ahorita por los terroristas de las FARC o por los terroristas de la ETA, de Euskadi Tascatasuna? ¿Quién ora por ellos? Lo que Dios busca es, hey, a ver, ¿dónde están los valientes que intercedan por ellos? ¿Quién intercede en este momento? ¿Quién ora en este momento por Samuel Moreno? ¿O por Alberto Santofinio? ¿Quién? ¿Quién intercede por él? ¿Quién intercede por los mentirosos y ladrones? O sea, qué difícil interceder por Juan Manuel Santos como mentiroso, pero intercedemos por él. ¿Quién intercede por los que tienen el negocio de la fe? Por esos pastores que están mintiéndole a su gente, sacándoles y metiéndoles la mano en el bolsillo. ¿Quién intercede por ellos? ¡Nosotros! Nosotros intercedemos por esos. Porque nos duele profundamente que nos vean a los cristianos como tontos, que hacemos ricos a unos pocos a partir del diezmo. Nosotros oramos por ellos. Nosotros intercedemos, tenemos el valor de interceder por ellos. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién se atreve a interceder por ellos? Ezequiel 22:30, por favor. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca intercesores. Alguien que ore por los transgresores, que se ponga entre los malos y Dios y diga, Señor, tenles misericordia. Tenles misericordia, Señor. Que los vea con ojos de compasión y diga, yo voy, yo pongo vallado, yo soy la muralla, para que no les llegue la ira de Dios. Yo voy y me pongo ante el Señor y le digo, Señor, tú eres misericordioso, Señor, tú puedes perdonar, tú perdonas, Señor. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es parte de la intercesión. Interceder por esos que hemos hablado que son malvados, que los proteja. Dios busca a alguien que ruegue por ellos para no destruirlos. Y dice finalmente, no he encontrado a nadie. Es un reto. No hay ningún intercesor aquí. No hay nadie que de verdad se ponga frente a Dios y le diga, Señor, perdona a Colombia. Señor, perdona a esta nación. Ten misericordia de esta nación. No hay nadie que lo haga. No hay nadie que pida perdón por sus pecados. No hay nadie que pida por las necesidades de esta nación que son tantas. Es que es muy fácil orar por el amigo. Es muy fácil interceder por el amigo. Es muy sencillo orar y bendecir por el gobierno, por el gobernante justo. Pero por el enemigo o el pésimo gobernante, ¿quién? Hay que ser valientes para pararse entre Dios y los malos.
Eso lo hizo Jesucristo. Jesucristo, por eso es el único mediador, porque Él cogió y cargó con los pecados y las transgresiones y las maldades y las ingratitudes de todo el mundo y las llevó a la cruz para pagar nuestro rescate. Eso lo hizo Jesús. Ojalá que en cada uno de nosotros Dios encuentre un intercesor. Que Dios encuentre a alguien que diga: voy a orar por el enemigo, voy a orar por el mal gobernante, voy a orar por el tipo más criminal, por ese voy a orar y voy a interceder. Que halle a alguien. Cristo se paró y pagó por las culpas de los más malos y de los menos malos y de todos. Clavó el pecado en la cruz. Imitémoslo en la oración. Intercedamos y roguemos por aquellos que nos generan profundo malestar, por aquellos que vemos están equivocados, por aquellos que están ensombrecidos de vanidad, de orgullo, de arrogancia, de prepotencia. Por esos, oremos e intercedamos por ellos, porque ese es nuestro compromiso como sacerdote de nuestro Señor. Amén. Amén.